Hola muchachos, voy a darle una reunión que se hizo el 30 de junio del 2020 en la Comisión de Defensa del Senado y habla de los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas con el tema de los cargos al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas y Defensa, Fondo de Contingencia Estratégica. También por eso. Recordemos que en Chile se modificó el gasto militar ya no al 10% del cobre, sino que un gasto plurianual. Hay varias cosas interesantes y lo voy dando a conocer por ítem, de acuerdo a los jefes del ejército del Estado chileno. El general Martínez del ejército dice, y voy a leer textualmente algo que me parece muy importante hacer resaltar. Destacó el aspecto positivo como el control civil. Ya, o sea, van a entrar los civiles a este tema del control civil dentro del ejército, la incorporación de nuevas causales de trato directo. Ya. También en ese mismo contexto, la declaración de intereses para los involucrados en la adquisición. Va a tener de cierta forma un tema penal para aquellos que divulguen lo siguiente. Divulguen compras catalogadas como secreta o reservada. Y ahí los civiles que van, porque siempre han querido que la Cámara de Diputados y Senadores meter la mano con el ejército. Siempre han querido y al final este proyecto al parecer va a ser así, donde los civiles van a tener una participación. Así que ya saben, el que gritó, jodió. Lo otro interesante que dice el general Martínez, el registro único de proveedores. Esto me parece genial. ¿Y por qué lo voy a decir genial? Porque hubo una compra de unos aviones Aerofighter que tuvieron un sobreprecio brutal a otro país. Valor, unidad, 110 millones por unidades. Se la vendieron a 121 millones por unidades. Un sobreprecio. Al tener un registro de único proveedores, se termina el famoso tipo del maletín de la empresa, por ejemplo Leonardo, por ejemplo Navantia, por ejemplo SAP. O sea, hay una persona que va por el mundo promoviendo encuentros con ministros de defensa, con los comandantes en jefe, que le hacen propuestas. Y esas propuestas son diferentes tipos, incluso hasta un perno, si usted quiere llamarlo. Pero esos tipos se llevan a una comisión. Y esa comisión, al tener un registro único de proveedores, se va directamente al proveedor y no al intermediario. Esa cuestión me parece muy interesante, incluso más todavía creo que era necesario hacerlo. Ya. Lo otro, la Armada hizo varios ítems bastante interesantes que me parece la Armada, a través del almirante Leiva, hacer resaltar. Lo primero, dice él, el decreto supremo versus inversión, contrato o compras. Estructura en grandes compras no aplicable el proceso de mantención del material bélicos. Es decir, en temas de compras no se puede aplicar lo mismo que una compra o en este caso inversión. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de una aeronave, sea pequeña, incluso un bote Zodiac, significa de cierta forma un proceso de inversión local, pero que no es una compra. Ya. Hay que diferenciar, dice el almirante Leiva respecto a ese tema, porque no se puede meter todo en el mismo choclón o en el mismo paquete, decir, son todas estas compras. La cosa no es así. Hay cosas que son compras, contratos de mantenimiento, incluso de actualización. Cuando hay actualizaciones normalmente hay dos cosas. Hay un contrato de mantenimiento y un contrato de inversión que es, por ejemplo, como ahí está el almirante Leiva de la Armada de Chile. Hay contratos, por ejemplo, como cuando se incorporó el sistema Sea Scepter de las fragatas chilenas, hay una inversión, pero también a la vez hay un contrato de mantenimiento. Se dan dos cosas distintas ahí. Y eso dice que hay que diferenciarlo, dice el almirante Leiva. Ahí va colocando algunos ejemplos que son bastante claros. Por ejemplo, dice, referente a la primera observación referida al decreto supremo versus inversiones, contratos o compras,
El comandante en jefe de la Armada colocó el siguiente ejemplo. Con el presupuesto combustible militar para fragatas que se asigna una vez al año, que son en un contrato, son 9.200 millones de dólares, un proceso de compra. Comparando el presupuesto de 6.700 millones de dólares, que son asignados a 78 contratos para realizar un periodo de intermedio de dique, es decir, de mantenimiento de las fragatas, ¿ya? Y ahí es la diferencia muy interesante respecto a eso, de los presupuestos que deben tener la calidad o calificarlos por ítem, no meterlo todo en la misma situación. Incluso en la comisión dice, indica que hay un tomo de 15 tomos de proyectos que se conoce como PIDAE, que es la actualización de fragatas antisubmarinas tipo 23. Está todo en inglés, dice él, todo en inglés, lo cual dificulta de cierta forma los procesos técnicos, logísticos, porque se necesita personas especializadas para entender la terminología, las capacidades y cada uno de las propuestas que trae esos 15 tomos. No es llegar a decirle a Juanito, usted lea estos 15 tomos, no. Se necesita persona que sepa inglés, que sepa temas tecnológicos militares para este tipo de procesos. Y eso son procesos que se denominan en el tiempo largos o corto plazo. Ya, eso dice el almirante Leiva. Ya. Esta discusión va a seguir de cierta forma porque yo solamente le estoy diciendo lo más importante, pero es para que tengan en cuenta. El general Marino, que corresponde a la Fuerza Aérea de Chile, dice que está de acuerdo con lo que dice tanto el almirante Leiva como también lo que dice el general Martínez respecto a lo que yo lo he mencionado anteriormente. Pero él señala que la institución, en términos de proyecto de ley del presidencial, sabido que es función de defensa. Él dice una función permanente exclusiva del Estado. Se ejerce de mejor o de manera integral si cuenta con un amplio base de apoyo de los ciudadanos. Es decir, si los ciudadanos apoyan los proyectos, la cosa es totalmente diferente. También añadió, este es un ejercicio nada fácil, pero en mi opinión de la Fuerza Aérea, el proyecto que convoca esta comisión reconoce el equilibrio necesario entre publicidad y reserva, en lo general entre control y eficacia. En este sentido, la Fuerza Aérea de Chile, como institución permanente del Estado, se adhiere a estos principios. Es más, no habla él tampoco de renovación, no habla tampoco pero sí está de acuerdo con lo que había dicho tanto los generales anteriores. También el general Merino dijo que la facultad de adquirir material de guerra pertenece única y exclusivamente a su excelencia el presidente de la República de Chile, o sea, actual presidente de la República de Chile. Al existir una definición detallada de descripción de material bélico, podríamos haber un inconveniente debido a los elevados tiempos de trámite de solicitud de decreto supremo. Toma la razón ante la Contraloría General de la República de aquellas compras inferiores a 10.000 UTM y cerca de $630.000. $630.000. Al calificar el material bélicos, bienes como por ejemplo repuesto, combustible, lubricante, etcétera, entre ellos incluso traje de combate, el decreto supremo detalló que esta modalidad resulta altamente criticada para la actividad aérea, para la actividad aérea. Sobre todo esto en lo relativo al sistema de vestuario y también de combustible y lubricante. Según el general, los elementos antes señalados requieren ser adquiridos rápidamente, ya que la demora podría afectar la parte operativa y el aislamiento de la flota, como por ejemplo el día 18 de junio se presentó una falla en uno de nuestros aviones, el Y-4, que estaba operando en apoyo, sabemos que estaba con el tema del COVID-19, ¿ya?
y falló un rotable, un generador, y este avión obviamente quedó fuera de vuelo. Ya, así que el día, fecha 29 de junio del 2020, lo envió a Chile el avión, quedando en vuelo solo 14 días. Si nosotros aplicáramos lo que aparece en el proyecto de ley, debido al concepto repuesto dentro de la definición de materiales bélicos, y debido a que debería ir un decreto presidencial, ¿ya? Aquí es fundamental esto, porque él da un ejemplo muy real, que el día 18 de junio un avión Y-4 tuvo un problema concreto. ¿Cuál fue especialmente fallo? En un rotable y en generador. Es decir, como está dentro actualmente de la legislación chilena como compra de material bélico, lo que ahí se está necesitando son dos cosas concretas: un generador y un rotable. No es el avión completo, es una parte del avión que falló y necesita ser repuesto. Eso necesita una autorización sí o sí del presidente de la República. Y que el presidente de la República autorice esta compra, podemos terminar el año. Así de simple. Por lo tanto, el general tiene toda la razón cuando dice: hay que diferenciar, el general Merino, hay que diferenciar lo que es compras militares autorizadas por el presidente de la República y compras que son necesarias como repuestos, ¿ya? Y aquí es muy largo el tema la verdad es muy largo, chicos, pero de cierta forma, en grandes rasgos, podríamos tener en cuenta tres ejes. Los tres están de acuerdo que las compras militares hay que diferenciarlas. Tercero, hay que diferenciar en qué es una compra bélica a un repuesto. Eso es fundamental. Hay que diferenciar también lo que es Estado, el Estado en sí mismo, o civiles que trabajen con el Estado. Hay que diferenciar entre compras secretas sin divulgación. Están de acuerdo que hay que tener una lista de proveedores, y eso es fundamental. También ahí están de acuerdo que de cierta forma este tema de fiscal o plurianual, de cierta forma, tiene que ser bastante claro. Compras, inversiones y contratos. Hay contratos hoy día, contratos que existen, hay inversiones que existen, y compras. ¿A qué se refiere con compras? Especificar si son compras de nuevas tecnologías o compras, porque compras podemos hablar, como le dije anteriormente, de esto, hasta una lapicera, ¿ya? Por eso es interesante, está en plena discusión todavía, vamos a ver qué sucede, pero les traigo de cierta forma lo que se viene un poco respecto a eso. Me parece interesante por lo menos que se tome en cuenta el tema de los contratos o las empresas, una lista de empresas que digan: estas empresas prestan servicio a Chile, estas empresas son las que le venden esto a Chile. Eso es muy bueno, así no se produce ni sobreprecio, ni el famoso chico o carpeta o lo que ustedes quieran llamarle, que va a través del mundo ofreciendo tecnologías militares. El sobreprecio, eso no pasa. Y diferenciar lo que es gasto. Mire, si en las Fuerzas Armadas hay que entender, para las personas que no saben mucho, que es como una casa. En esa casa hay gastos, y hay gastos comunes, hay gastos anuales. Esos gastos, aunque usted le cree, no suena tonto, pero el presupuesto, véanlo, en Chile, en transparencia, sale. Hasta los lápiz, lapicera, goma, ¿qué más? Cuadernos, silla, escritorio. Esos son gastos, y entra dentro de gastos del Ejército de Chile. Hay que diferenciar entre comprar un tanque, una fragata o una aeronave. Esas son compras. Inversiones. Ok, ¿en qué vamos a invertir? Ok, vamos a arreglar la fragata, por ejemplo, X. Vamos a actualizarla. ¿Dónde? En ANMAR. Contratos a la empresa de ANMAR de Chile, ahí donde trabajan más de, ¿cuánto? Creo que son como 2000 personas, y vamos a trabajar en esos diques, con esas fragatas, contratos, concreto y real. Inversiones, ok, ¿qué inversiones le vamos a hacer a este tipo de fragatas? ¿Qué le vamos a incorporar o la vamos a dejar igual? Esas son cosas diferentes: inversión, contratos
o subcontratos incluso dentro de la misma empresa que prestan servicio a mar o incluso a la Fuerza Aérea. Lo mismo sucede a eso. Vamos a ver qué sucede, pero sí queda bastante claro el concepto hacia dónde apunta a las Fuerzas Armadas chilenas. A mí el tema de las inversiones, que es plurianual, debe ser súper claro. Ya, ok, nosotros necesitamos tal cosa de aquí a fin de año, hacerse. Si dice ya, ok, inversiones, hablemos de inversiones, hablemos de contratos. Contrato, ¿quién mantiene los vehículos Leopard? El Ejército Chile a través de FAMAE, contrato, ese es un contrato. Inversiones, ¿qué le va a invertir en los Leopard? Actualización, esto. Gastos, ¿cuántos significa gastos de un Leopard? Es un gasto, dentro de eso no lo puedo meter como contrato o inversiones. Lo mismo sucede en la Fuerza Aérea. Ok, la Fuerza Aérea tiene un ítem anual de cuánto gastan los F-16 o qué hacen los F-16. No puedes tener hoy día, como dice el mismo el general Merino, que dice, nosotros tuvimos un problema concreto el día 18 de junio con una aeronave que son los G4, un problema que falló en rotable y un generador. Ya, pero resulta que para comprar ese repuesto se necesita una firma del presidente de la República porque es compra militar bélica. Eso no debería ser. Ya, eso debería ser como dentro de los contratos o mantención, en este caso, ¿quién está a cargo de mantención de ese tipo de aeronave? ENAER. ENAER debería ser la compra directa de los repuestos que se necesita. Esto espero que cambie para bien, lo digo sinceramente, porque he visto otros países que se enredan en este tema de los contratos o inversiones. Así que le quería traer este video bastante más largo, pero era necesario hablarlo. Así que le voy a dejar el link si le interesa a las personas para poder de cierta forma estudiarlo, leerlo, que es muy importante. Creo que el tema de Chile transparente es interesante por un lado, pero también perjudicial para otro, especialmente las Fuerzas Armadas. Por algo dice el general Martínez, dice, ok, si van a trabajar civiles con nosotros, pero que no hablen. O sea, hay contratos que son reservados y secretos. Eso no se debe dar a conocer. Y tiene toda la razón y lo apoyo.